Saludos especiales, estimados hermanos y amigos en Jesucristo. Qué alegría es volver a transmitir un nuevo tema sobre lo que es la apologética católica. Hoy vamos a reflexionar un tema muy importante para que nosotros veamos entendiendo mejor el papel de la iglesia en el mundo. La iglesia que representa a los apóstoles de Jesucristo. Ellos recibieron de Cristo un mandato, una orden de llevar hasta los últimos rincones de la tierra su evangelio, su buena nueva, es decir, la salvación. Y hoy la iglesia de este tiempo es la que está a cargo de continuar llevando este mensaje de salvación a todas las gentes. Por ejemplo, el tema que vamos ahora a reflexionar se llama la Biblia y la tradición apostólica, o la tradición apostólica y la Biblia. No podemos hablar de una sola fuente sin dejar de mencionar la otra, porque una no tiene efecto sin la otra. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar como punto de base, punto de partida, lo que es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta primera epístola o carta, me voy a referir en ella basándome en este primer punto. ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica, hermanos, es la fuente de la salvación. Sabemos que Cristo no cargaba lapicero, cuadernos, calculadora, computadora, no andaba nada para escribir. En esa época no existía todavía estas cosas, ¿verdad?, que ahora tenemos nosotros. Ni siquiera el Google no existía para poder investigar más a fondo. Entonces, yo, como católico que soy, y en cada tema de apologética, debemos de tener en cuenta estos elementos. Que no podemos dar un tema, reflexionar un tema, sin que no nos basemos a la Sagrada Escritura, la Biblia, como primer punto esencial. Segundo punto esencial es la tradición apostólica. Y el tercer punto que pudiéramos mencionar se le llama el magisterio de la iglesia. Los tres están íntimamente unidos, pero que ahora vamos a tratar de reflexionar lo que es la Biblia y la tradición. Vamos al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 1 y 2. Espero que lleves tu cuadernito, tu lapicero, anotando los versículos, los capítulos, porque este es un tema de defensa de la fe. Y más que defender la fe, es que nos enamoremos nosotros de la fe cristiana católica. Dice así el apóstol Pablo: sean imitadores míos, como lo soy de Cristo. Los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Palabra de Dios. ¿Quién es la cabeza de todo? Cristo. Para que un cuerpo camine, se movilice, trabaje, etc., su cabeza tiene que estar en buen estado, perfecto estado. Y en este caso, Pablo utiliza la figura del cuerpo para ubicarnos
en una forma especial. No puede haber evangelización, no puede haber predicación, no puede haber salvación si no tenemos algo concreto. ¿A quién vamos a transmitir? Sino a Cristo Jesús, que es la cabeza. Es la salvación. Él es el camino para llegar a la salvación. Lo dice claramente San Juan, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, si no es por Cristo Jesús. Y ahora San Pablo está diciendo que imitemos sus tradiciones, lo que Él nos enseña a nosotros, en este caso al pueblo de Corinto, ¿verdad? Sean imitadores míos, como yo soy de Cristo. Oye, muchas veces nos han enseñado que ser envidiosos, envidiar algo a alguien, es pecado, ¿verdad? De la envidia. Pero en este caso de envidiar o imitar lo que es la palabra de Dios, lo que es San Pablo, no es pecado. Porque San Pablo no nos está enseñando otra cosa más que no sea o que no es la salvación. Ojo y oído, porque los hermanos separados, cuando nosotros como católicos hablamos de la tradición apostólica, ellos rápidamente nos quieren siempre entrutar, como decimos nosotros, ¿verdad? Embobar o desconcentrar del tema base, y nos dicen, nos ponen como ejemplo tradiciones humanas. No malinterpretemos, aquí no estamos hablando de tradiciones humanas, no estamos hablando de fiestas, no estamos hablando de costumbres, estamos hablando de la tradición apostólica, es decir, lo que Cristo les enseñó a los apóstoles, ellos continuaron transmitiéndolo de viva voz a los contemporáneos de aquel tiempo. Imagínense hasta llegar hasta nosotros ahora, ¿verdad? Hasta llegar al tiempo, al año 2021, siglo XXI, donde también nosotros debemos de aprender esto, conocer esto, enamorarnos de esto, para transmitírselo a nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, para que ellos a su vez, a sus hijos, etc. Escucha, te vuelvo a repetir nuevamente, versículo 2. Conserven las tradiciones tal como se las he transmitido. ¿Qué transmitió Cristo a los apóstoles? Por ejemplo, le transmitió, dijimos hace un momento, la salvación, el plan salvífico de Dios. Y eso es lo que Dios quiere también de ti y de mí, ¿verdad? Que transmitamos eso. Que transmitamos que Cristo resucitó. Que Cristo padeció, murió, pero resucitó para darnos vida eterna. Y esa vida eterna quiere llegar hasta los últimos rincones de la tierra. También hay otro acto, siempre aquí mismo en la carta a los Corintios, siempre en el capítulo 11, pero ya en el versículo 23. Otro elemento fundamental de tradición, lo que es la cena del Señor, la Santa Eucaristía, la acción de gracias, la Santa Misa, como usted le quiera llamar. Versículo 23 del capítulo 11. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que les transmití a ustedes. Hermano, esto es tradición apostólica. No sé si me entiendes, no sé si lo comprendes, pero no me estoy refiriendo a costumbres humanas. Porque en aquel tiempo habían tradiciones, en el tiempo de Jesús, pero mal llamadas tradiciones, porque en realidad eran costumbres de leyes, de lavarse las manos, ¿verdad? Antes de comer. Sabemos que eso es importante, siempre hay que hacerlo, por la higiene, ¿verdad? Por nuestro bienestar de salud.
no es algo que es algo necesario, que tenemos que hacerlo todo. Pero en aquel tiempo era una ley, que el que no lavaba las manos hasta el codo antes de comer caía en impureza. El que no lavaba los pies al entrar a una casa cuando iba a visitar, impureza. No estamos hablando de tipo de tradiciones, mal llamadas tradiciones, sino que costumbres. También acabo de mencionar, no malinterpretemos en esta palabra tradición. Bueno, aquí en Garita Palmera está más complicado todavía entenderlo, por el hecho de que se celebra la fiesta, vamos a decir, pagana, o una tradición, porque se dice que en ese tiempo se trajeron a donar la imagen de la Virgen de Guadalupe, la patrona de nuestra comunidad, a Garita Palmera. Y por eso en ese tiempo, 12 de marzo, se realiza una fiesta también, pero que nosotros como católicos ya nos separamos de esa tradición. Hoy la estamos realizando el 12 de diciembre, la propia fecha en la que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, se presentó. Dios quiso que se manifestara y se presentara, se le apareciera a San Juan Diego en México. Entonces, esa es también una tradición. Pero ahorita incluso no nos estamos refiriendo, ni aunque sea la Virgen de Guadalupe, a la tradición apostólica, ¿verdad? Eso sería una tradición puramente, vamos a decir así, un poco, ¿verdad?, espiritual, un poco eclesial, sí, pero no me malinterprete. Hoy, fíjate, San Pablo aquí se está refiriendo a la cena del Señor. Y San Pablo recuerda que no anduvo con el apóstol Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, etc. No anduvo con los 12. Pablo aparece después. Más o menos allá por el año, ¿qué? 50, 52, 54. Pero, como Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y Cristo le revela, Cristo le transmite al apóstol Pablo todo lo que él tenía que continuar realizando en pro, en bienestar de la salvación y de la humanidad, ¿verdad? Claro, Pablo fue humilde. Pablo, después de su encuentro con Cristo, también se pone a disponibilidad de los apóstoles, de Pedro, Santiago y Juan, para que ellos lo vayan también aconsejando, orientando, de manera que el evangelio de Cristo se conserve íntegro. Esta tradición apostólica no se fuera deformando con los años, con los siglos, con la historia. La Iglesia Católica ha luchado durante 21 siglos que esto se mantenga íntegro, así como Cristo lo enseñó, así como Cristo lo dijo, se continúe realizando. Hoy vamos a leer otra cita bíblica, siempre en la primera carta a los Corintios, solo que en el capítulo 15. Escucha lo que dice el capítulo 15 del 1 al 3. Atención, porque aquí San Pablo nos va a decir que si nosotros los que hemos oído o escuchado el evangelio que él nos ha transmitido, ese evangelio nos puede salvar. Ese evangelio nos va a salvar si lo mantenemos también íntegro, si lo vivimos y lo seguimos transmitiendo. 1 Corintios 15, 1 al 3. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido, y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, si lo guardan tal como se los prediqué. Si no, habrían creído en vano, porque le transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Palabra de Dios. Hermanos, escucha lo que dice Pablo. Porque yo le transmití a ustedes lo que a mi vez yo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Nada más y nada menos que el depósito
de la fe. El depósito de la fe, que es la salvación. Ese evangelio de Jesucristo, dice Pablo, les hago saber. El evangelio que les prediqué, que han recibido y que en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, si lo guardan tal como se los prediqué. Hay que guardar el misterio de la salvación. No podemos dejar nosotros, hermanos, que se nos robe, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de sacramentos, el culmen, sacramento con el que coronamos nosotros el misterio de la salvación. Todo comienza en el bautismo, donde somos injertados en Cristo, donde morimos al pecado, pero resucitamos a la vida. Dejamos de ser el hombre antiguo, el hombre pagano, y somos el hombre nuevo, el hombre cristiano. Por eso Pablo dice, el evangelio que les transmití, el que han recibido y en el cual permanecen firmes. Hermano, te invito en el nombre del Señor que te enamores de este evangelio, que te enamores de la doctrina de la Iglesia Católica, para que tú no te dejes engañar por otras sectas, aunque prediquen bonito. Es que la salvación no se trata de predicarle bonito a la gente, no se trata de adormecerlo, como que cuando el predicador está encendido, ¿verdad? Y somos humanos, somos sentimientos, y a veces nosotros no sabemos ni qué hacer, ni qué decir, que nos tienen como idos. La salvación no se trata solamente de eso, de predicar bonito, de sentir bonito. Veo milagro, entonces creo. Dichoso más bien es aquel que sin ver milagros le cree a Cristo y continúa firmes en la fe hasta el final de sus días, hasta el final de su vida. Hermanos, Cristo transmitió a los apóstoles el evangelio. Los apóstoles se lo transmitieron luego a Pablo. Y Pablo en esta ocasión se lo está transmitiendo al pueblo de Corinto, a los corintios. Y nosotros, tú del lugar, del país donde estás, leyendo, escuchando, viéndome, y nosotros acá, también este evangelio, mantengámoslo íntegro, fiel, conservémoslo, pero no solamente egoístamente, solamente para mí. Como les he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Aquel hombre millonario que fue un día a un retiro espiritual, y cuando sintió bonito como el Espíritu Santo se deja sentir en el retiro, y como era millonario, quiso robárselo para sí mismo nada más. Quiso mandar a hacer una jaula para mantenerlo enjaulado. Es decir, yo no comparto el Espíritu con los demás. Eso no es un hombre, una mujer que ha nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar, hermano, oculto, no puede estar escondido, no puede estar guardado, no puede estar encerrado, amarrado o esclavizado. El Espíritu Santo es libre y nosotros somos llamados a seguirlo transmitiendo a los demás. Si Pablo recibió de Cristo y los apóstoles la tradición de la Santa Cena, de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, también tú y yo, como laicos comprometidos, como laicos consagrados, como laicos fieles laicos, seguirlo transmitiendo a las demás personas, a nuestros hijos, que se enamoren de ese manjar suculento, de ese alimento único, esencial y que nos da la vida eterna. Antes de terminar, te voy a leer lo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo con respecto a la tradición. Numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas. No puede estar separada la Biblia por un lado, la tradición apostólica por otro lado. No, porque ya te lo mencioné. No había Biblia, no existía un documento, no existía un papel, un libro. Entonces los apóstoles fueron reuniendo, transcribiendo lo que Cristo les predicó a ellos, y con el tiempo y los años, hasta llegar a tener un libro llamado Biblia. Pero que ese libro nace de los apóstoles,
de la predicación apostólica, de lo que ellos anunciaron, enseñaron. La Biblia no cayó del cielo, estimado hermano. No le creas las mentiras del enemigo a través de los hermanos separados. La Biblia nace en la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica que la escribió y la que la dio a conocer al mundo. Pero muchos usurpadores han utilizado una mentira, un engaño de Satanás, haciéndole creer distinto o diferente a la gente. Y la gente que no escucha, la gente que no lee, la gente que no estudia, la gente que no se deja formar, muy bien, gracias. Se deja engañar. Están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma fuente, ¿ve? Es decir, de Cristo. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Tienden a un mismo fin, a llevarnos a la salvación, como Pablo lo acaba de decir en el capítulo 15, ¿verdad? Si lo viven, si permanecen firmes, lo guardan tal como se los prediqué, porque le transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. La tradición recibe la palabra de Dios. En la tradición, los apóstoles recibieron esa tradición de boca de los labios de Dios nuestro Señor, a través de Jesucristo, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Por eso que Cristo en el capítulo 28 de San Mateo, versículo 18 al 20, le dice: vayan por todo el mundo. Le da la autoridad y el poder que vayan a anunciar. Anunciar significa a continuar llevando la buena nueva, la tradición, a todos los rincones de la tierra. Bautícenlos. Primero prediquen, luego bauticen, luego enseñen a cumplir lo que yo les he encomendado. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el final del mundo. Mateo 28, verso 20. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, es decir, a los demás contemporáneos, a las demás personas, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. A esto también la iglesia le llama, lo que le mencioné hoy en el tercer elemento, el magisterio de la iglesia. El encargado de esto, mire, le transmite íntegra a sus sucesores. Los apóstoles de hoy en día son los obispos, los sacerdotes. Son los sucesores de los apóstoles. Ellos tienen el cargo de mantener íntegra y de conservar, exponer y difundir fielmente en su predicación. Y resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar en el mismo espíritu de devoción. Qué bonito, hermano, lo que nos enseña nuestra madre, la iglesia, a través de esto. Aquí lo que dice, lo que le decía en Dios, ¿verdad? Que no hay que malinterpretar la tradición apostólica con las tradiciones culturales, ¿verdad? Llamadas también, decíamos de hoy, costumbres. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenían aún un Nuevo Testamento, no tenían una Biblia completa, escrita, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ellas la tradición teológica
disciplinares, litúrgicas y devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en la iglesia local. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Hermano, qué bello, qué importante cómo nuestra madre, la iglesia, como maestra, nos va enseñando y nos va guiando, diciéndolo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Yo le mencionaba en hoy, por ejemplo, la tradición que celebramos el 12 de diciembre de cada año, la aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe en México. Eso no es pecado conservar esa tradición, porque es base cristiana, es base apostólica, es base, ¿verdad?, teológica, como también nos estaba diciendo el catecismo de la iglesia. Espero, hermanos, que en algo les haya ayudado este tema, como siempre pidiéndoles de su apoyo, de compartir estos videos, compartirlos con sus grupos familiares, con sus grupos pastorales, con sus grupos de Legión de María, ¿verdad?, de ministerios, para que otros también conozcan lo que es la apologética católica. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Hasta la próxima.